Bienvenidos una vez más a su canal favorito de drama, intrigas y por supuesto, mucho salseo del mundo del espectáculo. Estamos aquí para darles la última, la jugosa y a veces, la escandalosa información superíndice 3N de sus estrellas favoritas. Hoy, vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando por las redes sociales como un incendio forestal, un rumor que involucra a dos de las figuras queridas y talentosas de la televisión superíndice 3N. Kerem Bürsin y Hande Rafael. Hablamos de ellos. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al capm, y que aparentemente estuvieron envueltos en una situación superíndice 3N digna de un guiu superíndice 3N de telenovela turca, pero esta vez, fuera de la pantalla. El título de este vídeo, como ya habrán visto, es bastante impactante: boda forzada, Kerem y Hande víctimas de sus familias. Su copyright que suena fuerte, su copyright que suena a clickbait barato, pero les aseguro que vamos a analizar todas las evidencias, rumores y especulaciones que rodean esta historia para que ustedes mismos puedan formar su propia opinión superíndice 3N. ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo de verdad de de todo este drama? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo detalle de todo el salseo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de las últimas noticias, los rumores jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir copyrightándoles este contenido que tanto les gusta. Ahora supongo monos superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y abran bien los ojos, porque esta historia tiene muchas aristas y vamos a analizarlas todas. La idea de que Kerem y Hande podrían estar siendo presionados por sus familias para contraer matrimonio ha surgido de diversas fuentes, principalmente de redes sociales y foros de fans. Estas fuentes ANU superíndice 3 ni más, muchas veces sin pruebas contundentes, aseguran que las familias de ambos actores, provenientes de entornos tradicionales, desean verlos casados y sentando cabeza. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, para empezar, es importante recordar que Kerem y Hande mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental pública y muy mediática durante y después copyright de la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al capm. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyrightándolos en una de las parejas queridas y seguidas de Turquía. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llevó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazu superíndice 3N roto. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras profesionales, evitando en la medida de lo posible hablar de su relación superíndice 3N pasada. Pero a pesar de su separación superíndice 3N, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N han persistido, alimentados por más menos os gestos, coincidencias en eventos y, por supuesto, las fervientes esperanzas de sus fans. Y no podemos olvidar, queridas chismosas, el poder de las redes sociales. Cada like, cada comentario, cada simple mención superíndice 3N en redes, es interpretado como una más menos al de esperanza, una llama que aviva el fuego de la reconciliación superíndice 3N. ¡Ay, el amor, el amor! Aquí es donde entra en juego la teoría de la boda forzada. Algunos fans, basándose en información superíndice 3N no confirmada, aseguran que las familias de Kerem y Hande nunca estuvieron del todo de acuerdo con su separación superíndice 3N. Al parecer, ambas familias veían en esta relación superíndice 3N una oportunidad para consolidar la reputación superíndice 3N y el estatus social de sus respectivos linajes. Imagúnense la escena. Dos familias poderosas uniendo fuerzas a trabu copyright, de sus hijos famosos. Suena a novela del siglo XIX, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Además se rumorea que las familias, especialmente la de Hande, estarán preocupadas por la imagen pública de la actriz. En la cultura turca, aunque moderna, las tradiciones familiares y las expectativas sociales aún juegan un papel importante, y una joven y exitosa actriz como Hande estará bajo una presión superíndice 3N constante para mantener una imagen adecuada a los ojos de la sociedad.
En este contexto, un matrimonio con un hombre considerado apropiado como Kerem podrá ser visto como una forma de asegurar su futuro y proteger su reputación superíndice 3N. Copyright peso. La fama tiene su precio, y a veces ese precio es la libertad de elegir. Ahora bien, es crucial ser cautelosos con esta información superíndice 3N. Como dije al principio, la mayor parte proviene de fuentes no confirmadas y de especulaciones de fans. No hay ninguna declaración superíndice 3N oficial ni evidencia su superíndice 3 lida que respalde la idea de una boda forzada. Podrá ser simplemente un rumor exagerado, alimentado por el deseo de los fans de ver a Kerem y Hande juntos nuevamente. Y seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con el regreso de su pareja favorita? Es parte de la magia del entretenimiento. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad de de todo esto. La presión superíndice 3N familiar, las expectativas sociales y las tradiciones culturales son factores que pueden influir en las decisiones personales, incluso en la vida de las celebridades. Piensen en la cantidad de figuras públicas que han cedido ante la presión superíndice 3N familiar, ya sea para mantener una imagen, para complacer a sus padres o simplemente para evitar conflictos. Es una situación superíndice 3N muy como N de lo que creemos. Además hay que tener en cuenta el entorno mediático en el que se mueven Kerem y Hande. Constantemente estuvieron bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta la saciedad. Cada foto que suben, cada entrevista que dan, es diseccionada al milímetro. Esta presión superíndice 3N mediática puede ser abrumadora y, en algunos casos, puede llevar a las celebridades a tomar decisiones que no necesariamente reflejan sus verdaderos deseos. ¿Será que esta presión superíndice 3N ha influido en esta situación superíndice 3N? Otro punto importante a considerar es la personalidad de Kerem y Hande. Ambos actores se han mostrado siempre como personas independientes y con carácter, dispuestas a desafiar las convenciones sociales y a seguir su propio camino. ¿Serán capaces de ceder ante la presión superíndice 3N familiar y contraer matrimonio por obligación superíndice 3N? Es difícil de decir. Son un enigma. Por un lado, su fuerte personalidad podrá llevarlos a rebelarse contra cualquier intento de controlar sus vidas. Podríamos imaginarlos dando un portazo y gritando basta. Esta es mi vida y yo decido. Por otro lado, también copyright N es posible que sientan un cierto grado de responsabilidad hacia sus familias y que es tu copyright N dispuestos a hacer ciertos sacrificios por su bienestar. Quizá piensen, mi familia ha hecho mucho por mí, ¿no deberé complacerlos en esto? Es un dilema. En resumen, la situación superíndice 3N es compleja y llena de matices. No podemos afirmar con certeza si Kerem y Hande estuvieron siendo presionados para casarse o si todo es simplemente un rumor infundado. Lo que sí podemos decir es que la historia ha generado mucha controversia y ha puesto de manifiesto la tensión superíndice 3N entre las tradiciones familiares y las libertades individuales en el mundo del espectáculo. Es un choque de mundos, queridas chismosas. Hasta el momento, ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Han optado por mantener silencio y centrarse en sus respectivos proyectos profesionales. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones. El silencio otorga, dicen por ahí. ¿Será que su silencio es una confirmación superíndice 3N tu cita de que algo está pasando? Pero, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los contratos millonarios, hay personas reales con las mismas preocupaciones y problemas que todos nosotros. No se dejen engañar por el brillo y el glamour. En segundo lugar, que las tradiciones familiares y las expectativas sociales pueden ejercer una presión superíndice 3N considerable sobre las decisiones personales, incluso en la vida de las personas exitosas e independientes. La familia es importante pero, ¿hasta qué copyright punto debemos sacrificar nuestra felicidad por complacer a los demás? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N. Y en tercer lugar, que los rumores y las especulaciones son una parte inevitable del mundo del espectáculo, y que es importante tomar toda la información superíndice 3N con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Ojo, chismosas. No se dejen llevar por las apariencias.
Investiguen, analicen y formen su propia opinión superíndice 3N. En definitiva, la historia de la supuesta boda forzada de Kerem y Ande es un reflejo de la complejidad de la vida moderna, donde las tradiciones ancestrales chocan con las nuevas libertades y donde las decisiones personales están constantemente influenciadas por factores externos. Es un drama digno de una superproducción superíndice 3N de Hollywood. Y hablando de factores externos, no podemos olvidar el papel de los fans en todo esto. Como dije antes, los fans de Kerem y Ande son muy apasionados y muy involucrados en sus vidas. Su apoyo es fundamental para el condiéresis copyright sito de ambos actores, pero también copyright N puede ser una fuente de presión superíndice 3N adicional. Los fans con sus cuentas de Instagram dedicadas, sus edits en TikTok y sus peticiones online, pueden ejercer una influencia considerable en la vida de sus ídolos. Los fans con sus constantes mensajes de apoyo, sus teorías conspirativas y sus fervientes deseos de verlos juntos nuevamente, pueden influir en la forma en que Kerem y Ande perciben su relación superíndice 3N y en las decisiones que toman al respecto. ¿Será que el deseo colectivo de los fans ha creado una realidad paralela en la que Kerem y Ande están destinados a estar juntos? Es una teoría interesante. Por lo tanto, es importante que los fans sean conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en la vida de sus ídolos y que respeten sus decisiones, incluso si no están de acuerdo con ellas. Un poquito de empatia, por favor. Recuerden que las celebridades también copyright son personas y merecen respeto y privacidad. En conclusión superíndice 3N, la historia de la supuesta boda forzada de Kerem y Ande es un rumor que ha generado mucha controversia y ha puesto de manifiesto la complejidad de la vida de las celebridades, la influencia de las tradiciones familiares y el papel de los fans en el mundo del espectáculo. Es un tema delicado y lleno de matices, y es importante abordarlo con cautela y respeto. Un tema para reflexionar, mis queridas chismosas. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles motivaciones de esta historia. Hemos visto que la presión superíndice 3N familiar, las expectativas sociales y el entorno mediático pueden influir en las decisiones personales, incluso en la vida de las celebridades. Y hemos recordado la importancia de tomar toda la información superíndice 3N con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Siempre duden, siempre cuestionen. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haber acompañado más menosado en este análisis. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Pero antes de irnos, quiero aún más menos adir un poco de ese desalseo. Porque a Cubu nunca tenemos suficiente. ¿Han notado que últimamente Kerem y Ande han estado frecuentando los mismos lugares? ¿Coincidencia o estrategia? ¿Será que sus familias están organizando encuentros casuales para que se reencuentren? Las posibilidades son infinitas. Y no olvidemos las fotos filtradas en redes sociales, donde se les ve sonriendo y compartiendo momentos juntos. ¿Serán reales o montajes? El misterio continúa. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande están siendo presionados para casarse? ¿O creen que todo es simplemente un rumor infundado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos saber qué copyright piensan. No sean tímidas. Y por último quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de las últimas noticias, los rumores jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo. No se queden fuera de la jugada. Gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. No se olviden de seguir chismeando con nosotros. Y recuerden, mis queridas chismosas, que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Mantu copyright nanse conectadas y rense para ese drama, intriga y mucho salseo. Hasta la vista.